Willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, wir sagen, willkommen, bienvenue, welcome. Bienvenidos a Traductología, el único podcast colombiano dedicado a la teoría y la práctica de traducción. Eso es lo que es mi podcast. Si hay compañeros míos del colegio que me conocían de cuando estábamos en esas épocas, pues sabrán que pues a qué más me voy a dedicar yo si no a hacer un podcast sobre idiomas. Pues evidentemente es lo que debería estar haciendo Marcel en este momento. Así que bueno, pues seguimos haciendo el podcast. ¿Cómo les parece que, bueno, estamos aquí de nuevo? Dijimos que la próxima vez íbamos a transmitir el 5 de diciembre, pues que es el último, es la fecha, la última entrega del trabajo de grado. Pues eso fue lo que yo les dije, ¿no? Que ese día entregaba el trabajo de grado y ya como el 7 el 8 se acaba el semestre, en fin, y eso es lo último. Bueno, de todas maneras, esperen eso lo vamos a hacer. El 5 de diciembre haremos la transmisión de lo que será la lectura del artículo correspondiente al mes de enero. Te conocí un día de enero, dice Shakira. Bueno, ¿por qué estamos aquí otra vez? Resulta que, bueno, o sea, hoy es 9 de noviembre, vamos a aprovechar esta oportunidad para hablar de nuestras actividades diarias, nuestro diario vivir, que tiene que ver con el aprendizaje de alemán aquí en Colombia. Bueno, resulta que, bueno, eso, o sea, eso parece que uno, eso le diera a uno mucho dinero, no, en realidad no, uno no es que gane mucha plata con eso, es así, es de esa manera y ustedes que son mi público, ustedes que son mi audiencia, como dirían en la vida de los otros, pues ustedes tienen que saber, es un profesor de inglés, de alemán, de francés, bueno, o sea, eso puede que haya gente que le vaya bien, pero eso no es que uno tenga asegurado mucho dinero, es así, o sea, esta labor educativa no deja pues mucho recaudo realmente si uno la compara con otras industrias, lo cual nos lleva a la idea de que esto no se hace por dinero, o sea, uno no lo hace por plata, uno no se pone a investigar palabras en otros idiomas para enseñárselas a los demás y enseñarles el lenguaje, la habilidad lingüística, que aprendan a leer, a escribir bien, en fin, eso no se hace para ganar plata, eso se hace porque la humanidad necesita eso. Y pues bueno, o sea, es muy triste pensar que en el juego económico esa es una de las labores, pues no es una de las labores que más gane plata, es así. Entonces uno de docente, o sea, le puede pasar que, digamos que uno trabaje por ahí en un instituto, ¿sí? Por ahí en un instituto, digamos que quede por allá, en el norte de Bogotá, y pues resulta que le digan a uno, no, que no hay camello ahorita por noviembre y por diciembre, y que hasta enero, así. O sea, eso quiere decir, esa gente me dejó sin Navidad, eso fue lo que hicieron. Pues mis estudiantes que estuvieron conmigo, que han estado conmigo desde marzo de este año, yo desde marzo de este año he estado teniendo clases ahí y pues me dejaron sin camello ahorita en diciembre. O sea, me dejaron sin Navidad, ¿cómo les parece? Ahora, no es culpa de nadie, no estoy culpando a la gente del instituto, porque bueno, eso es una cosa cristiana, judeo-cristiana, greco-latina, ok, es de lo peor de nuestra cultura, sí, la vaina de la culpa, ¿quién tiene la culpa? A ver, vamos a buscar un chivo expiatorio, tarea para los profesores de alemán, ok, y los estudiantes, de paso, ¿cómo se dice chivo expiatorio en alemán? A ver, busquen, entonces eso siempre es de chivo expiatorio, de buscar un alguien que tiene la culpa y no, eso es un vicio de nuestra tradición judeo-cristiana greco-latina. Uno quiere buscar un culpable, uno quiere buscar una persona que sea responsable de las tragedias y las desgracias que le pasan a uno. Y eso es equivocado, es así. Las tragedias pasan y eso no es culpa de nadie. Así como también las felicidades ocurren, ¿sí? Los momentos de alegría también ocurren y momentos muy, muy placenteros, pero eso tampoco es por nada, o sea, es que la vida es las dos cosas, es así, o sea, a uno le va muy bien y le va muy mal, o sea, eso no, nadie tiene la culpa de eso. Pero sí debo decirles que es muy triste, por lo menos, que llegue la época de noviembre y diciembre y pues bueno, se van a dejar sin camello hasta enero. O sea, pues ahí les cuento, ahí para que vayan sabiendo.
Recuerden que también estamos en el Patreon, en el Nequi, ok. Si alguien nos quiere enviar una colaboración, con todo el agradecimiento será recibida. Nos va a servir de mucho para seguir sacando adelante un podcast único en el ecosistema del podcast latinoamericano, que es pues Traductología. Así que bueno, muy bien, decíamos que hoy era 9 de noviembre. El 9 de noviembre pues es una fecha muy importante para toda la cuestión del aprendizaje alemán, ¿cierto? Recuerden que cuando aprendemos inglés, alemán, francés, no estamos solamente aprendiendo una lengua, estamos aprendiendo una cultura, ¿ok? Hay que saber también cosas de las culturas donde se hablan los idiomas que estamos intentando aprender. Es así, entonces pues bueno, aquí Traductología es más una revista de cuestiones culturales que a mí me parecen muy interesantes de Alemania, que las comparto acá para los escuchas, para la audiencia, y es lo que vamos a hacer. Les voy a leer un texto que hice hace 2 años, en 2020, cuando vivía en Fontibón. Y bueno, es un texto que leí, hicimos un video que está por ahí en mi canal de YouTube, si lo pueden ir a mirar. Es un video que se llama Episodio Especial, 3 de octubre, Traductología. Ahí unos chicos me hicieron una entrevista y hablamos un poco de pues todo lo que hago acá en internet, en fin. Entonces es lo que vamos a hacer y ya nos vamos a enterar pues exacto cuál es la importancia de la fecha presente, ¿no? 9 de noviembre, son las 6:20 de la tarde, se va acabando el día. Muy bien. De nuevo, bienvenidos a esta transmisión. De nuevo, darle la bienvenida a la audiencia. Esto que vamos a hacer el día de hoy es muy importante. Hoy es, hoy es pues 9 de noviembre. Sí, aún pues ya no seguimos por ahí con tanto problema de la pandemia y con todo eso, pero bueno, o sea, en 2020 sí que teníamos eso, la prensa diciendo que la pandemia para arriba, la pandemia para abajo, pues ya nadie le está poniendo tanto cuidado a eso. Por lo menos en ese momento, en 2020 sí que decían eso, bueno. Bueno, ok. Entonces, imagínense ustedes a la embajada de Alemania aquí en Colombia volviéndose loca, ok, preparando grabaciones y preparando videos para sus redes sociales de Facebook, de Twitter, de Instagram, ok, mostrándole a la gente por qué es importante la fecha que vamos corriendo, por qué será importante el 9 de noviembre. Imagínense ustedes ahí, pues, a la embajada de Alemania volviéndose loca. Bueno, vamos entonces a hablar de Alemania propiamente. Entonces, bueno, vamos para la Valhalla de Baviera. ¿Ah? Bueno, Valhalla también es el nombre de una tienda en el norte de Bogotá, sí, eso es en el barrio de Cedritos, eso nos recuerda a un lugar que se llama el Calabozo del Androide de los Simpsons, y allá se reúnen pues aficionados a las series, a los videojuegos, los campeonatos de cartas, en fin, eso me recuerda a una amistad que tuve hace mucho. Ese lugar se llamaba igual que ese lugar a donde iban los vikingos, se llamaba así, se llamaba Valhalla. Es interesante pensar que hay investigadores que dicen que bueno, que hay relaciones importantes entre el juego, la didáctica, el aprendizaje de lenguas extranjeras, en fin, eso si quieren, después hablamos de eso. Bueno, muy bien, resulta que ese barrio de Cedritos, donde queda la Valhalla, ¿sí? Bueno, recibe su nombre por un árbol, es el árbol del cedro, en alemán decimos Cera, con artículo femenino, y exactamente la Valhalla es también el lugar, es también como le decimos al lugar al cual iban los vikingos a cenar y a celebrar con Odín después de la muerte. Mencionábamos los árboles porque el árbol es un elemento muy importante en la mitología de estos pueblos del norte de Europa que después van a ser los países de Dinamarca, Suecia, Noruega, los alemanes tienen que ver con eso también. Exacto, esa gente está relacionada con los antiguos germanos. En la mitología nórdica hay un árbol que se llama Yggdrasil, el árbol del barro blanco, dice una canción, que es un fresno, en alemán decimos Esche, ¿ok? Entonces le decimos el fresno de los mundos, es Die Weltenesche, y es desde ese fresno desde donde van a salir los 9 mundos que conforman el universo vikingo. Todos estos árboles son importantes, el fresno, el cedro, el roble, otro de esos árboles que nos acompaña cada diciembre en las casas, ya vamos llegando, ¿no? A diciembre son los abetos, los árboles de Navidad que en alemán decimos Tannen, y hay un villancico que habla del abeto, del Tannenbaum, hay una versión de Andrea Bocelli que canta eso.
Así que, bueno, la tradición del árbol de Navidad tiene unos orígenes, pues, vikingos, y que duran hasta los días de Rammstein, ¿ok? Porque en sus letras, los miembros de Rammstein nos cuentan que se van para los abetos, allá donde la vieron por última vez, y que el bosque está ahí tan oscuro y tan vacío. Und der Wald, der steht so schwarz und leer ohne dich, de Rammstein. Valhalla también es el nombre de uno de los mega monumentos que hay en Alemania. Este monumento tiene la forma del Partenón de Atenas. ¿Se acuerda que habíamos hablado de la palabra Partenos? Partenón. Bueno, pues eso. Por fuera uno ve cómo se levantan varias columnas griegas de color blanco y dentro de ese monumento están los bustos en cerámica de más de 100 germanos que han sido muy importantes. Y bueno, decimos germanos porque también hay austriacos, suizos, neerlandeses, gente de Bohemia. Y esos bustos se encuentran en el sur de Alemania, en la ciudad de Ratisbona. En alemán, pues naturalmente es la ciudad de Regensburg, la famosa Regensburg. Ya, pues en español decimos Ratisbona. Es importante saberse el nombre de las ciudades alemanas también en español, queridos profesores. Exactamente, bueno, en el Estado Federado de Baviera, ahí en Baviera habrán dos reyes Luises, Luis primero de Baviera y Luis segundo de Baviera, cada uno con sus momentos históricos y sus historias, en fin. Por ejemplo, Luis primero de Baviera es el que va a mandar a construir este monumento. Luis primero de Baviera es el que construye la Valhalla. Ese mismo Luis primero es también por el cual empieza el Oktoberfest. El Oktoberfest, eso era fundamentalmente una fiesta para celebrar el matrimonio de Luis primero de Baviera con María Teresa. En alemán, Teresa decimos Teresien. Entonces, por esa razón, en la ciudad de Múnich, el Oktoberfest tiene lugar en un sitio que se llama Theresienwiese. En español, pues es la pradera de Teresa. Ahí donde María Teresa y Luis primero de Baviera se casaron, ahí se hace el Oktoberfest. En cuanto a la Valhalla, Luis primero la manda a construir en un momento en el cual estos reinos, ducados, principados de origen germano están intentando formarse como un estado nacional, ¿sí? Porque, bueno, o sea, esto en ese momento, eso no es Alemania, eso son reinos, es el reino de Baviera, es el reino de Prusia, es el reino de Sajonia, el reino de Hannover, el reino de Turingia, son un montón de reinos y estos reinos construían monumentos, entonces es el momento del monumento de Niederwald en Hessen, es el momento del monumento de la batalla de las naciones de Volkerschlacht. Es el momento del monumento a Barbarossa, el momento del rincón alemán, del monumento a Arminio, Hermann, el monumento al Kaiser Guillermo, es el momento de la columna de la victoria en Berlín y todos estos momentos, todos estos monumentos en los bosques, en los centros de las ciudades nos cuentan la fundación del país que hoy conocemos como Alemania. Estamos hablando del siglo XIX durante los años 1800, entonces ellos se devuelven hasta el tiempo de los germanos y también al tiempo de los vikingos para intentar buscar una identidad nacional a través de un pasado y de una lengua común. El día en que se inaugura la Valhalla de Baviera, el rey Luis primero proclama las siguientes palabras: que la Valhalla fortalezca y multiplique el sentir de los alemanes, que todos los alemanes sientan, sin importar su procedencia, que tienen una patria de la que pueden sentirse orgullosos y que cada quien puede contribuir como pueda a su grandeza. ¿Y qué quiere decir eso de sin importar su procedencia? Pues ya acabamos de decir, estos son reinos, ducados, principados germanos buscando una identidad nacional. Y cuando investigamos la bibliografía sobre la historia de Alemania, vamos a encontrar que la historia de esa búsqueda de identidad nacional empieza con esos antiguos hermanos, ¿sí? Con el encuentro de esos germanos con un pueblo también clave en toda la historia del planeta, es cuando se encuentran con los romanos. Entonces ese es el momento en el que Varo Quintilio le va a decir a Arminio: devuélveme mis legiones, en el siglo primero. ¿Y quiénes eran los germanos? Los góticos, los suevos, los sajones, los francos, otros más, los alamanes, ¿ok? O todos estos pueblos germanos
Pues eso ellos no siempre se llamaron Alemanias y eso es una invención más bien reciente. Otro de los germanos importantes fue, ya les digo, Lutero. Lutero hace varias cosas. Por ejemplo, Lutero cuelga las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Eso se dice el Thesenanschlag y también va a traducir la Biblia del griego antiguo y del latín al alemán. Hay un texto de Lutero que se llama el circular sobre traducción y en su circular sobre traducción nos dice que los calcos latinos resultan poco naturales para los hablantes germanos y entonces Lutero se pregunta qué quiere decir María llena eres de gracia, qué quiere decir María Volcanada, qué quiere decir que de la abundancia del corazón habla la boca, qué quiere decir aus dem Überfluss des Herzens redet der Mund. Siguiendo a la profesora Amparo Hurtado y su traducción y traductología, un calco es una palabra o una expresión que se toma prestada de un idioma y se adapta a la grafía y a la fonética del otro idioma, como la palabra fútbol, digamos. Así que Lutero propone unas traducciones más germanas, más teutonas, más alemanas para estas expresiones. Entonces dice, María llena eres de gracia, debe decirse du holdselige Frau. El refrán sobre la abundancia quedaría, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Y dice, das heißt gutes Deutsch geredet. Esto sí que es buen alemán. Literalmente dice, las palabras latinas les impiden a las masas germanas hablar bien alemán. Lutero. ¿Y qué hacen estas palabras latinas en el idioma de los germanos? Pues decíamos que la historia de los alemanes empezaba con el encuentro entre los germanos y los romanos, ¿no? Y los latinos. Esto va a ser tan importante que de ahí va a salir una unidad política que va a existir durante 8 siglos en Europa y va a contener a estos pueblos que pues después van a formar la nación alemana y también la francesa y otras tantas. Y esa unidad política se llama el Sacro Imperio Romano Germánico. Y es en ese mismo Sacro Imperio Romano Germánico donde vive Lutero y donde vive Beethoven y donde vive Nietzsche. El mismo nombre nos indica el problema de lo que se conoce como la cuestión alemana, ¿no? La cuestión alemana para los expertos profesores de alemán colombianos, eso en alemán se dice die Deutsche Frage, ¿no? Para ponerse a leer de qué se trata die Deutsche Frage, ¿no? Entonces muy bien, porque primero que todo, aun cuando los germanos ya habían invadido el imperio, seguían llamándose el Imperio Romano, después se llamaron el Sacro Imperio Romano y por allá de últimas quedan llamándose el Sacro Imperio Romano Germánico. En alemán es el Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Entonces vemos como lo de germánico, como lo de alemán, como lo de Deutsch, tanto en español como en alemán, queda en último lugar y por eso estos pueblos que aún no son Deutschland, que aún no son la nación de los poetas y los pensadores, empiezan a hacerse la pregunta por su nacionalidad desde la época de Lutero, que es en el siglo XVI, ¿no? Los 1500, y se remontan a incluso más antes para saber quiénes son. Todo esto que acabamos de contar nos explica la presencia del latín, del influjo del léxico latino que está presente aún hoy en día en la lengua de Lutero, en la lengua de Goethe, en la lengua de Habermas. Y esto también lo habíamos explicado cuando hablamos del canal de Michael Schmitz, que se llama Smarter German, ¿sí? En su primer video, que se llama How to Expand Your Vocabulary, ¿ok? Del año 2012, presentaba algunos verbos alemanes cercanos al latín, ¿sí? Como los verbos aktivieren, konzentrieren, kreieren, trainieren, son los 4 ejemplos del señor Schmitz ahí, pero hay muchos más, ¿no? Sobre todo en el ámbito de los que hacen medicina en alemán, entonces dicen amputieren, en fin, bueno, entonces la pelea de Lutero es cómo hablar un alemán que sea bien alemán, que sea bien germano, que no esté influenciado de palabras latinas, pues esto diríamos es una domesticación en el contexto, es el contexto de la reforma protestante, es una contraposición a las traducciones extranjerizantes, estas nociones pues son más bien cercanas a la noción de método de traducción. Terminamos con esta pregunta. Bueno, ¿por qué es importante el 9 de noviembre? Porque en esa fecha se cayó el muro de Berlín. Así nada más. En 1989 se cayó el muro de Berlín. El 9 de noviembre hace 23 años. O sea, imagínense. O sea, y bueno, y la disolución de la RDA se da el 3 de octubre, que es el Día Nacional de Alemania. Eso lo acabamos de pasar también. Acabamos de pasar el 3 de octubre, es el Día Nacional Alemán, por la disolución de la República Democrática Alemana, es decir, la parte soviética.
Ya hemos dicho varias veces que cuando uno piensa en la Alemania del siglo XX, pues evidentemente uno va a pensar en una Alemania dividida. Hay un periodista pues muy teso que es Mirko Drochman, ¿ok? El señor Wissen to Go, Mr. Wissen to Go, en su video Zerstückeltes Deutschland, explica cómo durante la posguerra, después del suicidio de Hitler en 1945, los aliados Francia, Inglaterra, la Unión Soviética, Estados Unidos, entran en Alemania, liberan los campos de concentración, inspiran películas para Hollywood, determinan los 16 estados federados. Y como el siglo XX también fue el contexto de la Guerra Fría, pues entonces nos va a quedar una Alemania capitalista liderada por los Estados Unidos, donde va a estar el dinero del Plan Marshall, que se va a llamar la RFA, la República Federal Alemana. Pues es el nombre que actualmente tiene ese país, así se llama la Bundesrepublik Deutschland. Pues y bueno, nos tenemos Alemania federal y Alemania comunista, ¿no? Y la comunista se va a llamar la RDA, es decir, la República Democrática Alemana. Eso es lo que y eso es lo que y eso es lo que pasó el 3 de octubre, ¿no? Es la disolución de la RDA. Un estudiante una vez me dijo, profe, o sea que eso era más chévere, o sea, eso como se llamaba la República Democrática Alemana, que si eso era más chévere. No, 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 miren, una máxima en filosofía es que las palabras no son las cosas. Es así, es el mismo ejemplo de Dios. O sea, usted pone la letra D, la letra I, la letra O, la letra S, y esas cuatro palabras juntas, esas cuatro letras, otro cuatro letras, sí, esas cuatro letras, a usted le dicen que es Dios. Sí, la D, la I, la O, la S, esas letras le dicen a usted algo sobre lo que es el concepto de Dios. No. Entonces, que esto se llame República Democrática Alemana no quiere decir que eso era más democrático y que eso era más chévere. No, porque eso era la Alemania soviética, era la Alemania comunista, era el estalinismo. Es así, es de esa manera la Alemania de hoy en día tiene el fantasma del estalinismo. Ahí mismo lo tiene en su diario vivir, es así. Así que recuerden, las palabras no son las cosas. Bueno, entonces comentábamos, el 3 de octubre de 1990 se disuelve la República Democrática Alemana, se disuelve la parte soviética alemana y con eso se reunifica el país. Eso es lo que se llama en alemán Die Wiedervereinigung. Y por eso, pues lo que conmemoramos hoy es la caída del muro de Berlín. Por eso la embajada y nosotros acá estamos haciendo esta conmemoración, ¿ok? Porque fue el fin del comunismo, fue el triunfo del capitalismo, son las sociedades postsoviéticas, son las familias alemanas separadas por un muro, reuniéndose después de tantos años. Es el momento de ver adiós a Lenin, es el comienzo de la década, son los descendientes de los vikingos y de los germanos, es la lengua de Lutero. Es la lengua de Lutero y de Goethe que se escucha en el mundo entero porque por fin Alemania está reunificada. Es la vida de los otros, es el poema de Wolfgang Borchardt, Versuch es, con el cual terminamos esta traducción, esta transmisión tan bacana que acabamos de hacer con ustedes, el poema Inténtalo. Bueno, que también es una traducción mía, ¿no? Del alemán, evidentemente. Hazte en medio de la lluvia, ten fe en la bendición de sus gotas, déjate llevar de la embriaguez e intenta hacer el bien. Hazte en medio del viento, ten fe en él y pórtate como un niño, deja entrar en ti la tormenta e intenta hacer el bien. Hazte en medio del fuego, ten amor por este monstruo en el vino tinto del corazón e intenta hacer el bien. Muchísimas gracias por su atención. Después seguimos hablando de los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas, los espacios de habla hispana, de habla francesa, de habla alemana, de habla inglesa. Después les seguimos contando sobre teoría de traducción, sobre estudios culturales, sobre Alemania, sobre Europa, sobre Colombia, sobre lenguas, películas, música, historia. Estuvo con ustedes el mismísimo señor traductología, Marcel Borigua, con la gran ayuda de mi micrófono de dotación y mi computador de hace 9 años. Si te encuentras en Colombia, puedes enviar una donación al número de Nequi 323-232-9394. Repito, si estás en Colombia y estás escuchando
Traductología, el único podcast sobre teoría y práctica de traducción. Te quedamos infinitamente agradecidos por cualquier aporte, cualquier donación. Si estás en Colombia, puedes enviarme una donación al número 323-232-9394. 323-232-9394. Donaciones a Neki para el podcast que se llama Traductología en Spotify.